La roca representa la base de la fe que tenemos como comunidad, siendo Yahushua cabeza del ángulo. Vemos gran controversia y debate sobre la cita bíblica en la que nuestro Salvador menciona sobre Pedro al referirse como la roca sobre la que él edificaría su comunidad. Muchos se refieren a Pedro como protagonista y en gran parte lo es. Por eso el debate, pero la realidad es que lo que vale aquí es la confesión que Pedro hizo de que Yahushua es el Mesías, el Hijo del Supremo Viviente. Es decir, que todo lo que se dice en la Sagrada Escritura es un mensaje espiritual. En Mateo 16 dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Supremo Viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Yahushua, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Veámoslos de los dos puntos. La primera visión es que Yahushua estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que edificaría su comunidad. Eso es verdad. Yahushua parece estar utilizando un juego de palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi comunidad. Debido a que el nombre de Pedro significa roca y Yahushua va a edificar su comunidad sobre una roca, pareciera que el Mesías está uniendo las dos palabras. Sabemos que Yahweh utilizó grandemente a Pedro en la fundación de la comunidad. Pedro fue el primero que proclamó la buena nueva de salvación en el día de Shavuot, conocido como el día de la semana o el día de Pentecostés. Pedro también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu de Santidad por primera vez, como lo leemos en Hechos 2:14-47. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era cuando descendió el Espíritu de Santidad y hablaron en distintas lenguas y cada uno se entendía en los idiomas. Era el don que se estaba dando para poder proclamar la buena nueva de salvación a todas las naciones. El primer don que hizo el Espíritu de Santidad. Pedro fue el primero en llevar la buena nueva de salvación a los gentiles. Y eso es importante. En Hechos 10:1-48 dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión del batallón que llamaban el Italiano. Era un hombre piadoso que junto a toda su familia exaltaba a Yahweh. Daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba sin cesar a Yahweh. En un sentido, Pedro fue la base de piedra de la comunidad. La otra interpretación de la roca es que Yahushua no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de fe, y eso es lo más importante, que Pedro hace en el capítulo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Supremo Viviente. Yahushua nunca le había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos, y reconoció que Yahweh, su Padre, soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y le había revelado quién era realmente Yahushua. Su confesión de Yahushua como el Hijo de Yahweh brotó en él, una declaración sincera de la fe personal de Pedro en el Salvador. Todos los que han colocado su fe, los que colocamos su fe en el Salvador, como lo hizo Pedro, somos en sí la comunidad, como Pedro expresa esta verdad en 1 de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahweh escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio apartado para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Yahweh por medio de Yahushua el Mesías. Después de la confesión de Pedro, Yahushua declaró que Yahweh le había revelado la verdad a Pedro. La palabra Petro significa pequeña piedra. Juan 1:42 le dice: y le trajo a Yahushua, y mirándole, Yahushua dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas o Kefa, que quiere decir roca. Yahushua luego utilizó una palabra relacionada a Petra, que significa peñasco, base. La misma palabra es utilizada en Mateo 7:24-25. A cualquiera, pues, que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando Yahushua describe la roca sobre la que el hombre edificó su casa, esto quiere decir que donde está fundada la fe será una roca inamovible. La casa representa nuestro cuerpo, que es la morada donde habita el Espíritu de Yahweh, la cual está bien cimentada por la verdad de la palabra. Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera epístola. La comunidad está constituida por numerosas piedras pequeñas que son piedras vivas. En 1 de Pedro
2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificado como una casa o una morada espiritual y un sacerdocio apartado para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Yahweh por medio de Yahushua. Por eso mencionaba anteriormente que la declaración de Pedro es la que valida el mensaje, la que hace protagonismo en el mensaje de nuestro Salvador cuando dice que Él va a hacer su comunidad, conocida como iglesia en varias versiones, sobre esa confesión, esa roca firme que es la base de la confesión, donde todos tendrían que ir con esa misma actitud, con esa misma fe. Esa declaración de fe constituye el fundamento de la comunidad. Además, el Nuevo Pacto deja perfectamente claro que el Mesías es el fundamento de la comunidad. En Hechos 4:11-12 dice: Yahushua es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Yahushua. Es un error pensar que Yahushua le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la comunidad. En Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahushua mismo. Él era la piedra principal. Y recordemos que Pablo, después de los 12 discípulos, Pablo viene a ser uno de los que redacta casi todo el Nuevo Pacto, conocido como Nuevo Testamento. Así que si querríamos usar físicamente quién es más importante, entonces mencionaríamos a Pablo como un gran protagonista en la redactación de la Sagrada Escritura. Sin embargo, todos fueron protagonistas, porque lo importante aquí es llevar el mensaje de salvación con una firmeza de fe. Pero la posición de supremacía está reservada solo para nuestro Salvador. El Mesías es llamado la principal piedra angular. 1 de Pedro 2:6-7 dice: para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Lucas 20:17 dice: pero él mirándolo fijamente dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. En Hechos 4:11 dice: Yahushua es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Si el Salvador es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la que él edificaría su comunidad? Por lo tanto, la palabra de Yahushua en Mateo 16:18 se interpreta mejor como un simple juego de palabras. Pedro sería un suponer pequeña piedra, porque de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la comunidad. Eso es lo que quiso decir Yahushua. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana alega que Pedro es la roca a la cual Yahushua se refería, y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que la Iglesia Católica es la verdadera. Pero como hemos visto, la interpretación de Pedro como la roca no es la única interpretación válida. Incluso si Pedro fuera la roca en Mateo 16:18, eso no le daría ninguna autoridad a la Iglesia Católica Apostólica Romana de tergiversar las Escrituras y decir que son la iglesia única. Las Escrituras no registran en ningún sitio a Pedro en Roma. Las Escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles como el principal líder de la comunidad primitiva. Pedro no fue el primer papa, eso no está descrito en la Sagrada Escritura. El origen de la Iglesia Apostólica Romana no está basado en la enseñanza de Pedro ni de ningún otro apóstol. Todo este mensaje tergiversado acerca de la Iglesia Católica es para torcer las Escrituras a su conveniencia y para hacer confundir a las personas. Lo más importante aquí es conocer el mensaje realmente. Pedro fue protagonista, sí, un gran protagonista para llevar la buena nueva de salvación, pero aquí su mensaje, el mensaje de nuestro Salvador, lo que muestra como base principal es la confesión de Pedro. Es ahí donde pone a Pedro como una roca, como dando a entender que es firme su confesión, que él está firme como el hombre que edificó su casa sobre la roca, porque estaba bien cimentada por la palabra. Entonces, aunque vino vientos y ríos, no echaron la casa, la morada, es decir, no derribaron esa morada donde mora el Espíritu de Santidad. Todo es espiritual. Lo mismo pasa con Pedro.
la roca, la firmeza donde estaba fundada su fe, la base de la fe, para que el resto de la comunidad siga el mismo camino y la morada espiritual sea edificada sobre el fundamento principal, sobre el ángulo principal o la cabeza del ángulo que viene a ser nuestro Salvador, Yahushua, esa piedra que fue rechazada por los constructores. La palabra viva que nos trae salvación y vida perdurable, el camino, la verdad y la vida.